Para los que toman apuntes, el tema que vamos a compartir esta noche se llama Dios es suficiente. Diga conmigo, Dios es suficiente en medio de las dificultades. Diga conmigo, Dios es suficiente en medio de las dificultades. Y quiero que vayamos rápidamente allí al libro de Romanos, carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28. Es un texto muy conocido. Y dice la Sagrada Escritura, mire, y sabemos, ¿quiénes sabemos? Digan conmigo, todos nosotros. ¿Quiénes sabemos? Todos nosotros sabemos, ¿sí? Que a los que aman a Dios, ¿cuántos amamos a Dios? ¿Sí? Pregúntale a la persona que esté a su lado, ¿usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Bueno, amén, gloria a Dios por los que aman a Dios. Dice todas, no dice algunas, dice ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, teniendo en cuenta el tiempo que estamos viviendo, teniendo en cuenta la situación social, no sé si usted de pronto pudo ver en los grupos que yo compartí un video de una familia que lo perdió todo en estos tiempos de inundación aquí en Cartago. Yo compartí para que las personas que aprovecho que de pronto puedan ayudar, puedan colaborar, pues lo hagan, ¿cierto? Porque es una familia que perdió todo. Quedaron sin absolutamente nada, con una bebé próxima a nacer y toda la ropita se perdió. Bueno, en fin, solamente ellos que están viviendo esa calamidad saben lo duro que es. Vimos hace unos días una situación que pasó en Santa Rosa, una situación bochornosa, difícil, pero no solamente es eso, amados, también es el hecho de que cada día la situación se torna más compleja. Vivimos en una sociedad más difícil, vivimos en una sociedad intolerante, vivimos en una sociedad llena de problemas y de dificultades. Y eso es lo que de alguna manera nosotros debemos entender, que hace parte de lo que nosotros como cristianos no debemos olvidar. Y es que vivimos en una situación donde tenemos que enfrentarnos a las dificultades. Dígale a la persona que esté a su lado, todos nosotros enfrentamos dificultades. Unos de una manera, otros de otra. En esta mañana en el ayuno, por cierto, les recuerdo que todos los sábados tenemos ayuno de 9 de la mañana en adelante, para que se disponga y venga. No le hace daño venir al ayuno. Entonces, y vamos a estar ministrando, y bueno, en fin, vamos a estar haciendo cosas importantes en ese tiempo, orando por los enfermos. Si usted conoce personas que estén pasando por enfermedad, invítelos a este tiempo de ayuno, porque va a ser un tiempo para ministrar a aquellos que estén pasando por dificultades. Entonces, resulta que hablábamos esta mañana de que no solamente es dificultades en el sector económico, a nivel climático, también hay dificultades a nivel familiar. ¿Cuántas familias hoy en día están pasando por dificultades? Iglesias pasando por dificultades económicas, pastores pasando por dificultades, familias enteras, la ciudad pasando, o sea, dificultades hay por todos lados, ¿cierto que sí? ¿Quién no tiene dificultades? Pero sabe que analizando este tema, yo decía, Señor, cada día las dificultades son más marcadas, son más terribles. O sea, cada día vemos cómo se acrecienta ese tipo de dificultades. Y yo analizaba pues esta semana que todo lo que ha sucedido,
Y hablando con Dios y mirando pues el panorama, observaba que Dios a través de la Biblia nunca desaprovechó las adversidades y las dificultades. Y Dios no desperdicia el dolor muchas veces que puede generar esas dificultades. ¿Y sabe por qué no lo desperdicia? Yo le decía, Señor, pero en el dolor, en el sufrimiento hay desánimo, hay tristeza. Pero mire lo importante, y es que Dios, y apunte esto, Dios no desperdicia tu dolor. Él lo usa para formarte, transformarte y glorificarse. Se lo vuelvo a repetir. Dios no desperdicia tu dolor. Él lo usa para transformarte, para formarte y glorificarse. Por eso la palabra dice allí en Romanos 8:28, nos acuerda que todo obra para bien. Diga conmigo, todo obra para bien. Simplemente es que muchas veces no entendemos el porqué de los sufrimientos y de las adversidades. Y esta mañana en el ayuno mirábamos eso. Él me decía, pastor, qué bueno que pudiéramos compartir de este tema. Estábamos hablando de Habacuc, ¿cierto? Que Habacuc, el profeta, habla acerca de las situaciones difíciles. La carta de Romanos también nos habla allí, en el primer libro de Romanos, el primer capítulo nos habla también del sufrimiento, nos habla acerca de la fe. Pero yo quiero que miremos a través de la Biblia. Yo quiero enseñarle hoy 4 cosas importantes, o quiero que miremos 4 historias, 4 personas que pasaron por dificultades. Y no son dificultades como las de nosotros. Yo creo que si los ponemos a analizar, pues, decía, no, yo mejor me quedo con las que tengo y no, mejor no las cambio. Pero qué importante que analicemos cómo Dios, escúcheme bien, cómo Dios utilizó el dolor, la adversidad y el sufrimiento para transformar, para formar y para glorificarse. Y primero quiero que hablemos de José. ¿Se acuerdan de José? Y yo le puse ahí, de la traición al propósito. Diga conmigo, de la traición al propósito. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido que vivir la traición, ¿cierto? El desengaño, el sufrimiento, la decepción. Y esa historia está ahí en Génesis 37. De ahí en adelante habla acerca de José. Entonces José, le resumo la historia. José fue un niño mimado, casi el último de su padre, de su mamá. Fue un niño que tuvo un propósito, un soñador, que Dios le mostró muchas cosas, pero que fue traicionado por sus hermanos. Y lo primero que me muestra José es que en medio de la vida tenemos que pasar por dificultades. ¿Tenemos que pasar por qué? Por dificultades. Y la primera dificultad que pasó José se llama traición. Segunda, esclavitud. Tercera, cárcel injusta. Entonces José pasó por la dificultad de la traición, de la esclavitud y de la cárcel injusta. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y estuvo en la cárcel injustamente por una acusación infame. Dígame si eso no son adversidades, si eso no son sufrimientos. Lo traicionaron sus propios hermanos. Y si eso pasó con un hombre como José, ¿qué podemos esperar nosotros? Por eso es que es importante conocer la Biblia, conocer la esencia de la Biblia,
Porque si usted no conoce la esencia de la Biblia, usted cómo va a tener fortaleza espiritual para entender los propósitos de Dios en su vida. José vivió un proceso. Entonces primero enfrentó una dificultad, segundo pasó un proceso. Se lo va a dar despacito para que lo apunte. ¿Por qué fue procesado José? Porque fue probado en su fe, fue probado en su integridad y paciencia. En medio de todo, José fue probado en su fe, en su integridad y en su paciencia. ¿Usted se imagina a uno vendido como esclavo? Traicionado por los hermanos, encarcelado, a cualquiera la fe dice, uy, ¿cómo así? Señor, ¿y qué pasa aquí? Entonces ese era el proceso que tenía que vivir José. Todo eso. Pero tanto la dificultad como el proceso llevaba a un propósito cumplido. Diga conmigo, escúcheme bien, amado. Las dificultades son procesos. Diga conmigo, las dificultades son procesos para cumplir un propósito. Entonces, José no sabía cuál era el propósito en medio de todo ese sufrimiento. ¿Y cuál era el propósito cumplido de José? Pues sencillo, salvó su pueblo y a Egipto de una hambruna, de morir de hambre. Pero uno diría, pero no sería más fácil que de allá de donde su papá pasara a Egipto y ya, no. Tenía que ser procesado. Y José vivió ese proceso. El asunto es, si nosotros pudiéramos entender que si José lo vivió, ¿por qué nosotros muchas veces en cosas menos dolorosas, en sufrimientos menos traumáticos, desfallecemos en la fe? Entonces mire qué importante entender esto, que aunque nos rechacen, aunque nos traicionen, aunque nos acusen injustamente, Dios siempre está preparando algo más grande para ti. Diga conmigo, aunque me rechacen, aunque me traicionen, aunque me juzguen injustamente, Dios está preparando algo más grande para mí. ¿Usted lo puede creer? Dele un aplauso al Señor. Miren, y se lo voy a mostrar por la Biblia. Génesis 50, 20. Génesis capítulo 50, verso 20. Mire lo que dice José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. ¿Lo podemos leer en otra versión, por favor? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Mire, la gente puede pensar hacernos mal. Tal vez en medio de esas cosas tendremos que pasar sufrimientos. Pero dice José, pero Dios transformó ese mal en bien. ¿Quién transformó el mal en bien? Diga conmigo, Dios. Para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Entonces mire que en medio de las adversidades, en medio del sufrimiento, en medio del dolor y de todo lo que vivimos, hay un propósito. ¿Hay un qué? Hay un propósito, ¿cierto? Y muy seguramente ese propósito es algo grande para su vida. El asunto es aprender a tener la madurez
la madurez para entender los propósitos de Dios. Y no vivir quejándonos y llorando y desanimados y con ganas de tirar la toalla, porque no me miró, porque no me dijo, porque no. Porque se fue, porque no volvió, porque me traicionó, porque habló mal de mí. No. Porque mire lo que le pasó a José. Quisieron hacerle mal, pero todo eso se convirtió en bien. Bueno, vamos a mirar otro personaje. Moisés. Del fracaso al llamado le puse. Del fracaso al llamado. Y eso está allí en Éxodo capítulo 3 en adelante. Entonces les voy a resumir la historia. Moisés fue llamado por Dios para traer libertad al pueblo de Israel. Moisés fue hijo de la princesa de Egipto y se crió como un egipcio siendo hebreo. Pero Dios tenía un propósito en la vida de Moisés. Resulta que en cierto momento, para hacerle más breve la historia, él se da cuenta de que un egipcio estaba golpeando a un hebreo. Él lo mata y tiene que huir. Y en medio de ese proceso fueron 40 años. ¿Cuántos años fueron? Fueron 40 años de proceso tras matar a un egipcio. Entonces esa fue la dificultad de Moisés, el haber asesinado a un hombre. Ahora, ¿cuál fue el proceso de él? Que en ese momento, en ese proceso de 40 años, lo que Dios hace es formar el carácter y la humildad de Moisés. Mire que es muy diferente a José. ¿Sí ve? El proceso de José fue probado en su fe, en su integridad y su paciencia. Y en el de Moisés fue formación de carácter y de humildad. Entonces cada proceso, cada dificultad, cada situación tiene algo especial para nosotros, alguna enseñanza y un propósito. Por eso les decía desde un principio que Dios no desperdicia nada. Dios tiene un propósito en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el proceso de Moisés fue traer a su vida una transformación del carácter y de humildad. Porque de hijo, de princesa, de palacio, a ser pastor y a estar huyendo y llegar a un nivel pues donde tuvo que despojarse de todo, no es fácil. Pero ahí fue donde Dios trabajó en esa parte de Moisés. ¿Y cuál era el propósito de Dios ahí en la vida de él? Traer libertad al pueblo de Israel. Pero necesitaba que él fuera formado. Dígale a la persona que está ahí a su lado: Dios está más interesado en formarte que en usarte. Dios está más interesado en formarnos que en usarnos. Lo que pasa es que queremos ser usados sin ser formados. Y todos los que le servimos a Dios hemos tenido que pasar y vivimos la escuela y seguimos en el proceso de los propósitos de Dios. Nosotros no nos hemos graduado, nosotros seguimos en el proceso y tenemos que vivir la decepción, tenemos que vivir la humillación, tenemos que vivir el mal carácter de la gente, la murmuración, la crítica, la traición y muchas cosas, la escasez y tantas cosas que uno tiene que vivir, pero que uno entiende que hace parte del propósito de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo importante, amados?
que nosotros entendamos lo siguiente, y apúntelo. Dios puede usar tu pasado para forjar tu llamado. Dios puede usar tu pasado para forjar tu llamado. El asunto es que, ¿cómo estamos nosotros mirando nuestro pasado? Mucha gente todavía vive llorando de su pasado. Todavía mucha gente vive recordando su pasado. Todavía mucha gente vive echándose culpas de su pasado. Pero lo que debemos entender, amados, es que el pasado de nosotros debe ser usado para forjar un llamado, para cumplir un propósito. Amén. Ahora, tercer personaje que le voy a enseñar esta noche. Mire, ¿sé que todos los dos anteriores han sido diferentes? Con propósitos diferentes, procesos diferentes, propósitos diferentes, pero todo parte de un sufrimiento, todo parte de una adversidad. Tercero, David. Vamos a ver David. De perseguido a rey. De perseguido a rey. Esa historia de David está allí en el libro de Primera de Samuel 16 en adelante y Segunda de Samuel 5 en adelante. Samuel unge a David, pero después es perseguido por Saúl. ¿Qué dificultad enfrentó David? Persecución por parte de Saúl. Diga conmigo, persecución. Muchas veces vamos a tener que vivir la persecución. ¿Y sabe qué también le tocó pasar David? Años de espera. O sea, Dios lo llama, mire tremendo, analicemos esto. Dios llama a David, Dios lo unge como rey. Samuel unge a David, pero él no, al otro día no fue rey. El asunto es que muchas veces las personas, Dios los llama, Dios los unge, Dios les da un llamado y al otro día ya quieren ser usados por Dios, cuando ni siquiera hemos pasado por los procesos en nuestra vida, cuando ni siquiera hemos procesado nuestro carácter, cuando no hemos aprendido todo lo que aprendió José y todo lo que aprendió Moisés y todo lo que aprendió David y lo que vamos a ver esta noche. Entonces, el propósito de Dios es usarnos, claro que sí, pero primero tiene que trabajar en nosotros. Primero tiene que trabajar en ese proceso en nuestra vida. Amén. Es aprender en el proceso de David, de la dificultad, persecución por parte de Saúl y años de espera para ser rey. El proceso, aprender a confiar en Dios y tener liderazgo en medio de la prueba. Si usted mira la historia del rey David, es una historia donde fue perseguido, donde le tocó enfrentar batallas, donde le tocó estar en una cueva y dice que allí se le unieron los pobres, lo peor de lo peor. Pero que en medio de todo eso él le tocó enfrentar esas dificultades con liderazgo. Él no se puso a llorar. Ay, no. Él no se puso a quejarse. Él en medio de la prueba y la dificultad no se puso a llorar como una niña ahí. No, desamparada y tímida. No, él se portó como todo un líder. Él sabía que había un propósito en la vida de él. Sabía que había un llamado de parte de Dios. ¿Y qué hizo él? Fue aguerrido, fue valiente, fue líder.
Ahí es donde se prueba el liderazgo realmente, en las pruebas y en las adversidades, en las dificultades. Un verdadero líder, y si yo miro la historia de David, él clamaba a Dios, él oraba a Dios, desahogaba sus tristezas con Dios, pero seguía siendo líder, seguía siendo cabeza, seguía siendo esa persona que tenía el liderazgo en su pueblo. Vea qué tan tremendo. Dios no nos quita el sufrimiento, no nos quita la decepción, no nos quita que sintamos tristeza, pero es ahí de rodillas, es ahí con Dios que tenemos que desahogarnos, es ahí con Dios que tenemos que fortalecernos, es ahí con Dios que tenemos que pedirle que nos ayude, es con Él. Amén, iglesia. Es en la presencia de Dios. Que la situación está difícil, sí está difícil, pero ¿quién puede arreglar eso? El Señor. ¿Quién nos puede ayudar? El Señor. ¿Quién nos puede fortalecer? El Señor. ¿Quién pelea la batalla por nosotros? El Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor si usted sabe que es así. Y Dios usó todo eso para que David aprendiera a confiar en Él, para que aprendiera a tener fe. ¿Y sabe qué? El propósito de Dios se cumplió en la vida de David, porque dice la Biblia que él era un rey conforme al corazón de Dios. Tal vez las adversidades, las situaciones difíciles que estamos viviendo y que tendremos que vivir es para formar un corazón conforme al de Dios. Es que muchas veces nosotros queremos mucho de Dios, pero con un corazón no sano, con un corazón lleno de cosas que no son de parte de Dios. Amén. Entonces Dios tiene que pulirnos en esas áreas para que podamos realmente tener un propósito cumplido. Y mire, muchas son las dificultades que tenemos que vivir y tendremos que ver muchas, pero en el Salmo 34 verso 19 dice, Salmo 34 19, muchas, no dice que poquitas, dice que muchas. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, son muchas. O sea, si usted se montó a este barco y pensó que se iba a ir de cachete, déjeme decirle que se montó en el bus equivocado. Si usted pensó que se iba a subir a este bus y que usted no iba a tener que ser probado en su carácter y formado en su carácter, y que usted no iba a tener que vivir un proceso, pues no era el bus que usted debe haber tomado. Pero como usted lo tomó porque Dios lo llamó y porque Dios lo trajo, entonces usted ya está apto para vivir el proceso. Amén. ¿Cuántos estamos aptos para el proceso? Ay, no, mejor las promesas, ¿cierto? Pero los procesos son buenos porque los procesos nos ayudan a fortalecernos. Entonces dice la Biblia, muchas son las angustias del justo, no dice que son poquitas, pero, escúcheme bien, pero el Señor lo librará de todas ellas. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Ahí está la promesa. Ahí está la promesa. Señor, yo sé que esta dificultad, Señor, está dura, pero tu palabra dice que muchas serán las aflicciones mías, pero de todas ellas, Señor, tú me librarás, porque tu palabra lo dice. Y tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Señor. Por eso yo creo, Señor, que esta aflicción, esta dificultad, esta situación
Padre, te la entrego, porque sé que está forjando mi carácter, mi confianza. Amén. Entonces, ¿cómo aplicarlo, amados? ¿Cómo aplicarlo? La promesa de Dios, escúcheme bien, apunte esto, las promesas de Dios no caducan por la espera, no se vencen. Las promesas de Dios son sí y son amén. Si Dios lo prometió, Dios lo hará. Dígale a la persona que esté a su lado, si Dios te lo prometió, Dios lo hará. ¿Cierto? El asunto es que lo va a hacer a la manera de Él, no a la manera de nosotros. ¿Amén? Esa es la diferencia. Cuarto, miremos otros personajes. ¿Cómo les ha parecido? Chévere, ¿no? ¿Sí? Dificultades de todo tipo. Y nosotros quejándonos por una uña encarnada. Nosotros quejándonos por bobadas. A comparación de lo que vivieron ellos, yo pienso que muchas veces nosotros nos quejamos realmente por cosas que deberíamos tener un corazón diferente. Pablo y Silas, ay Padre, Pablo y Silas, esta sí que me llegó al corazón. Pablo y Silas, adorando en medio del dolor. Diga conmigo, adorando en medio del dolor. Esa historia de Pablo y de Silas está allí en el libro de los Hechos, capítulo 16, del 16 al 40. Pero entonces resulta que Pablo y Silas fueron encarcelados, ¿cierto? Y esos procesos de la cárcel sí que son duros, esos sí son fuertes. Y entonces Pablo y Silas pasaron la siguiente dificultad. Fueron golpeados y encarcelados. Esa fue la dificultad de Pablo y de Silas. Pero en medio de su adversidad, en medio de su proceso de la cárcel, la reacción de ellos fue la siguiente: adoraron en medio de su aflicción. Diga conmigo, adoraron en medio de su aflicción. El asunto es que muchas veces nosotros, llámese como se llame la dificultad, traición, vamos a recordarlas: traición, injusticia, esclavitud, persecución, destierro, hambre, desnudez, golpeados, encarcelados. Todo eso lo vivieron ellos. Pero me gusta mucho porque en medio de la situación de Pablo y Silas, adoraron en medio de su dificultad. El asunto es, ¿qué reacción tenemos nosotros en medio de las dificultades? Vea, hágame un favor, despiérteme la persona que está ahí a su lado. Dígale, ¡hey! Despiértese, tú que duermes. Ha venido el Señor por su iglesia. Pregúntele, ¿usted qué hace en medio de la dificultad? ¿Usted qué hace en medio de la adversidad? ¿Usted realmente adora? ¿Usted realmente le da gracias a Dios? ¿Usted realmente entiende que ese proceso es algo bueno para su vida? No se le olvide, Romanos 8:28.
Romanos 8:28. Entonces la pregunta es, ¿adoramos en medio de la dificultad? ¿Adoramos en medio de la adversidad? Es que, no crea, es que es muy fácil uno decir, no, es que tengo esto y tengo... O sea, es muy fácil quejarse. Quejarse es lo más sencillo. Quejarse es lo más normal. Todo mundo nos quejamos. ¿Sabe qué es lo realmente admirable? Adorar en medio de la adversidad. Eso sí es admirable. Eso sí es algo que uno dice, wow, tremendo. Cómo en medio de la adversidad, en medio de su dificultad, adora, alaba, bendice, tiene gozo. Esta mañana dice la Biblia, regocijaos, siempre regocijaos. Y hablábamos acerca de qué es regocijarse. Y regocijarse es tener alegría, tener gozo en medio de las dificultades. Dígale a la persona que está ahí a su lado, si no le siguió roncando en lenguas, dígale, regocijaos, siempre regocijaos. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Que usted a partir de hoy, usted no va a salir a quejarse por las adversidades. Usted no va a salir a quejarse del que le hace. No. Y al Señor, gracias por ese que me traicionó, que habló mal de mí, que me debe, que no me pagó. Señor, gracias. Porque sé que algo grande viene para mi vida. Porque sé que algo grande viene en este propósito que estamos viviendo. Y adórele, ¿cierto? Adore al Señor en medio de la adversidad. ¿Cuál fue el resultado de Pablo y Silas? Diga conmigo, toda acción trae un resultado, ¿cierto? Todo lo que nosotros hagamos trae un resultado, una consecuencia. Pero la pregunta y lo importante es, ¿con qué sabiduría vamos nosotros a hacer las cosas? ¿Cómo vamos a tomar las situaciones para que los resultados sean los mejores? Entonces Pablo y Silas, en medio de la cárcel, después de esa pela que les dieron, hubieran podido empezar a quejarse, a decir, no, ¿sabe qué, hermano? Va a llamar a Chucho y le digo que no, hermano, esto no es para mí, que me estén dando en la jeta, no. Y aparte de eso, encadenado acá, no, papi, hasta allá no llega mi cariño, no. Yo más bien sigo dedicado a mis quehaceres diarios. Ellos hubieran podido tener una reacción de queja, pero empezaron a adorar. ¿Y sabe qué fue el resultado de eso? Dios los liberó. Diga conmigo, en la adoración. Dígale a la persona que esté a su lado, en la adoración hay liberación, hay victoria, hay gozo. Amén. Por eso es mejor adorar, por eso es mejor alabar, por eso es mejor tener sumo gozo y regocijarnos en el Señor. Pero no solamente eso pasó, sino que el carcelero se iba a matar. Porque dijo, no, de estos manes se huelen, mejor dicho, me matan. Pues resulta que no solamente se quedaron, él fue y los curó, salvó su vida y lo más importante, su familia se convirtió al Señor. ¿Sí vio el propósito? El propósito de Dios al llevar a Pablo y a Silas a la cárcel, que la familia del carcelero fuera salva, que la familia del carcelero conociera de Cristo. Ahora, tu adoración, escúcheme bien, apunte esto, tu adoración en las dificultades pueden abrir puertas,
y tocar vidas. Tu adoración en las dificultades puede abrir puertas y tocar vidas. ¿Por qué cree usted que va a tocar la vida de las personas? Porque no, las personas lo van a ver a usted gozoso, alegre, feliz. No lo va a ver con esa cara de limón que mantiene porque está pasando una situación difícil, con esa cara de derrota. Porque ¿quién le va a preguntar a una persona, uy, yo quiero eso que usted tiene? Nadie se va a querer, pero la persona que está alegre, que está feliz, que habla de fe, que habla de Dios, que cree, que sabe, que entiende que Dios todo lo usa para bien, pues aprende a lidiar con las adversidades y las dificultades para que la gente que sabe que está pasando por dificultades diga, yo quiero de eso. Yo quiero tener gozo en medio de su dificultad, ¿sabe? Yo quiero tener gozo en medio de su adversidad. ¿Por qué está alegre si usted está sufriendo? ¿No le pasó esto? ¿Por qué está contento? ¿O por qué está contento? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque la Biblia dice que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28, dígale. Y yo sé que esto para mucha gente puede ser sufrimiento, dolor, adversidad, pero yo sé que todo esto Dios lo va a usar para algo más grande en mi vida, más adelante. ¿Cuántos me captan la idea? Dígame amén. ¿Sí ve que es diferente? Es diferente como nosotros tomamos las adversidades en Dios, cómo reaccionamos ante las adversidades en Dios y cómo confiamos en Dios aún en medio de las adversidades. ¿Qué es lo importante, iglesia? Para ser claros y concisos, Dios no siempre va a cambiar las circunstancias, porque Él es Dios. Yo espero que usted lea la historia de José, lea la historia de Moisés, lea la historia de David y lea la historia de Pablo y Silas. Les dije los versículos para que lo lean en su casa esta semana, y el próximo sábado les voy a pedir la tarea, ¿oyó? Para que sepan, de una vez les digo. Pero las circunstancias tal vez no van a cambiar, de pronto no de momento, y no como nosotros queramos. Pero lo que sí hay que entender, iglesia, es que las circunstancias, las adversidades sí pueden trabajar y cambiar nuestra vida. Que ese es el propósito realmente de todo esto. Que seamos transformados, que podamos cambiar nuestra manera de pensar, que podamos entender que todas estas circunstancias adversas son para un propósito en nuestra vida. Pero lo más importante, iglesia, es que en las dificultades, en lo que usted escuche, que hay escasez, que hay terremotos, que hay todo lo que usted vea que hay de dificultades, todo, en la iglesia, en su trabajo, en su casa, en su vida, todo lo que usted llame dificultades, pues hermano, no se extrañe, no se extrañe, porque eso hace parte de la vida del cristiano. Y lo más importante es que no podemos perder la fe en el proceso. No podemos perder la fe en el proceso. Tal vez las adversidades van a querer menguarnos, van a querer que desfallezcamos en la fe, que nos desanimemos, que no volvamos a la iglesia, que no queramos orar, que no queramos venir al ayuno, que no queramos venir a una vigilia, que no queramos hacer tantas cosas. Pero ahí es donde realmente somos probados en el proceso. Dígale a la persona que está allá a su lado, Dios, dígale a la persona que está, Dios va a probar tu fe
en medio del proceso. Dios va a probar nuestra fe en medio del proceso. Y no es lo que nosotros digamos, iglesia. Escúcheme bien. No es lo que nosotros digamos. Es lo que Dios ha dispuesto. Y tal vez las adversidades puedan parecer un retroceso. Puedan parecer que estamos echando desde para atrás como los cangrejos. Y el enemigo tal vez le puede decir, ¿sí? Siga yendo a esa iglesia, ya, de pastor. Vea, tanto que vaya que hay que la iglesia. Y vea cómo le está yendo. Y tal vez eso parezca un retroceso. Pero lo que usted no puede permitir es que el enemigo te saque del propósito de Dios. Eso hace parte del propósito de Dios. Y eso lo tenemos que tener claro, como el agua. Las adversidades hacen parte del propósito de Dios. Diga conmigo, las adversidades hacen parte del propósito de Dios para mi vida. Ahora, confíe siempre en Dios en medio de tus pruebas. Confía siempre en Dios en medio de tus pruebas. ¿Por qué? Porque Él está obrando. Dígale a la persona que está ahí, Dios siempre está obrando, aunque no lo veas. Yo le quiero invitar que se ponga sobre sus pies.